fueron histerectomía abdominal en 43%. Las fístulas vesicovaginales fueron 57%. Las vesico-vagino-rectal, 16%. Ahí, ¿por qué había esta vesico-vagino-rectal? Esta generalmente es una fístula obstétrica por incompatibilidad cefalopélvica. ¿Por qué? Porque el Hospital Loaiza, en ese tiempo y hasta ahora todavía queda esa costumbre de ser un hospital de referencia. O sea que ahí mandan de provincias. Son hospitales de referencia, de zonas alejadas llegan ahí. Ya, pero no porque sean propios de Lima, porque en Lima no tendría por qué haber una fístula de este tipo, ¿no? Vésico-vagino-rectal. Esas se tratan por partos obstruidos o prolongados. Está la paciente, generalmente se presentan pacientes menudas, como niñitas, pequeñitas, que tienen pelo bien estrecha. Y el bebé no tiene que ver que mi mamá es flaquita, el bebé crece igualito, crece 3 kilos, 3 kilos y medio, y tiene que salir. Entonces, y si está desgraciadamente en zona rural muy alejada, donde no hay obstetra, no hay transporte, nada, entonces se presenta ese tipo de fístula. Pero en una ciudad, imposible, imposible. Y las fístulas urétero-vaginales en el 12%. El tratamiento de las fístulas vésico-vaginales fue a los 4 y 24 meses. ¿Por qué se difiere tanto la corrección de las fístulas vésico-vaginales? Sobre todo las que se difieren son las de causa obstétrica. O sea, las que vienen de zonas rurales, en que después de un parto distóxico llegó, le hicieron una cesárea, pero hubo un trabajo de parto prolongado y eso produce isquemia en los tejidos, en este caso en la vejiga, y después de un tiempo empieza por necrosis, empieza a haber la pérdida de orina, o sea, a crearse la fístula. Entonces el abordaje abdominal fue exitoso en el 80%. O sea, aquí el tratamiento lo hizo el urólogo, y a nosotros los urólogos hasta hace 10 años nos gustaba, y hasta ahora nos gusta, acceder a las fístulas vía suprapúbica. Es más fácil para nosotros. Pero la tendencia actual es solucionar el problema vía vaginal. O sea, la mayoría de los urólogos están dando marcha atrás a su técnica habitual para hacer correcciones vía vaginal, que son las que están, por decir, la que se propugna ahora, porque son menos invasivas y no son tan complejas, ¿sabes? Solo que no es una vía natural del urólogo, es una vía natural del ginecólogo. Pero el urólogo ahora tiene que entrar por ahí, ¿no? Porque así lo impone el momento ya. O sea, la mayoría, si ustedes van a hacer una revisión de los tratamientos de las fístulas vésico-vaginales, por decir, en el Hospital Almenara o en el Rebagliati, la mayoría van a ser de solución vía vaginal, el abordaje vía vaginal. El abordaje transvaginal en 53%. Miren acá una fístula vésico-vaginal. Este es un aparato que ustedes no lo han visto. Cuando entren a sala, nunca lo hemos requerido los que entran a sala, pero es un aparato bien reconocido por los urólogos. Este es un dilatador tipo Beniquet, que es de fierro, de acero inoxidable. Entonces ahí está entrando por la uretra y está saliendo por semejante fístula. Entonces, ¿cuáles son las causas de la fístula vésico-vaginal?
En países desarrollados, nosotros nos queremos meter a países desarrollados, sobre todo en las capitales de departamento. Entonces estaríamos considerados ahí. La histerectomía es la causante principal, sobre todo donde hay residentes, donde hay docencia. Su incidencia es de aproximadamente 1 de 800 histerectomías. O sea, no es tanto, ¿no? En los países en vías de desarrollo, las fístulas vésico-vaginales se presentan por partos distóxicos. ¿Ya? Otras causas pueden ser las de fístulas vésico-vaginales, son por radiación, o sea, ahora para los tratamientos oncológicos se usa radiación externa. Entonces, la radiación externa, por decir, por un cáncer de cuello uterino o en un varón con cáncer de próstata, puede llevar a una creación de una fístula. Ya, en este caso estamos hablando de la mujer, una fístula vésico-vaginal. El cáncer pélvico avanzado. ¿Qué cáncer pélvico avanzado puede crear estas fístulas? Ustedes saben que no sé si llevan curso de oncología. ¿Llevan curso de oncología así como curso? Sí, pero es electivo, doctor. O sea, lo que han llevado sabe pues de que el cáncer más frecuente en la mujer, ¿cuál es actualmente en el país? Cuello uterino. ¿Todavía? Ya se está equiparando. El cáncer de mama está avanzando. Sobre todo en los países adelantados, ya lo desplazó largamente el cáncer de mama al cáncer de cuello. El cáncer de cuello uterino es un cáncer que va en paralelo con el desarrollo de ese país. O sea, los países que tienen todavía cáncer de cuello uterino son los más atrasados. Nosotros queremos salir de eso y estamos ahí, está parejo. Yo creo que algunos artículos ya dicen que el cáncer de mama es más frecuente en el país actualmente. Entonces, tenemos el cáncer pélvico avanzado, se refiere al cáncer de cuello uterino, básicamente. El cáncer de cuello uterino es algo terrible que crea fístulas. ¿Por qué? Porque da metástasis. Es lo que se llama una pelvis congelada. O sea, el cáncer de cuello uterino es un cáncer infiltrativo. O sea, da metástasis a distancia, pero también infiltra. Infiltra la vejiga, infiltra el recto. Si por ahí se mete un asa intestinal que por inflamación se pega, también lo perfora. O sea, es un cáncer terrible, bien infiltrativo. A eso se refiere el carcinoma pélvico avanzado. La infección tuberculosa ya vemos menos, mal o bien estamos avanzando y se ve menos tuberculosis. Nosotros antes veíamos bastante tuberculosis, ahora se ve mucho menos. Pero la infección tuberculosa puede crear fístulas vésico-vaginales. Cuerpo extraño vesical o vaginal. Estos cuerpos extraños, increíblemente, uno piensa, pero ¿por qué va a haber un cuerpo extraño en la vejiga? Pero puede suceder. Nosotros hemos visto varios casos sobre todo en mujeres con una inteligencia borderline, o sea, medias todas así, poquito atrasaditas en su inteligencia. Ellas pueden tener problemas psicológicos y hay veces tienen problemas de la esfera sexual. Entonces ellas se introducen estructuras extrañas por la uretra. No sabemos si hay satisfacción sexual o no, pero hemos encontrado nosotros tornillos grandes de 10 centímetros, hemos encontrado las estructuras de clavos, todo hemos encontrado. Nosotros nos llamaba la atención porque había hematuria y tomamos la placa y había tornillos
puede suceder eso. No dejar de pensar eso. Bien, clasificación por su localización. Las fístulas vésico-vaginales pueden ser trigonal. Ustedes ya saben más o menos. No tenemos. A ver, no tenemos una imagen. No, un corte sagital no tenemos. Ya, bueno, pero nos vamos a imaginar. El cuello vesical vendría a ser uno de los vértices del trígono. Otro es el meato, la desembocadura del uréter en el meato ureteral derecho y el otro en el izquierdo. Ese triángulo, ese se llama trígono. Y la comunicación entre el meato ureteral derecho, de la desembocadura del meato ureteral derecho e izquierdo, se llama barra trigonal. Desgraciadamente, cuando abrimos vejiga y los que van y ven, es un poquito complejo porque el campo operatorio es muy pequeño, pero algunas oportunidades yo trato de que se acerquen y les enseñamos. Ahí, esta es la barra trigonal. Entonces la barra trigonal es una verdadera barrita que sobresale al epitelio de la vejiga. Se nota una barra. Entonces esa sería la zona trigonal. Cuando hablamos trigonal, ¿qué quiere decir? Que es bien anterior, o sea, es de los meatos hacia el cuello, es bien anterior. Estas son las más complejas de operar. Y la retrotrigonal es cuando va de la barra trigonal hacia atrás, hacia el fondo de la vejiga. Esas son más fáciles de operar. Entonces también puede ser una clasificación por su tamaño. Pequeñitas son menos de 1 centímetro de diámetro. Grandes, cuando es de 1 a 5 centímetros, ya es como una moneda de un sol, así es bien grande, pues. Y gigantes cuando son más de 5 centímetros. Y por su etiología puede ser postquirúrgica, posradiación, y la obstétrica, que es por parto distóxico. Esa es la etiología. Postquirúrgica, poscesárea, poshisterectomía. Por radiación externa. Y obstétrica por parto distóxico. Entonces acá tenemos causas de fístula vésico-vaginal según frecuencia. Entonces tenemos más frecuentes. ¿Cuáles son? Las obstétricas. Menos frecuentes son los traumatismos de la pelvis, también pueden crear fístulas. Es rarísimo, yo no he visto nunca eso. He visto rupturas vesicales, sí, pero fístulas que se organicen, no. Más frecuente la histerectomía abdominal y menos frecuente la cirugía de incontinencia de orina. O sea, ¿se acuerdan de las eslingas que hemos visto en la clase anterior? Las eslingas. Entonces, el colocar eslingas lleva un riesgo de que puedes crear una fístula. Ya. Más frecuente la histerectomía vaginal. Menos frecuente los tumores pelvianos avanzados. Se ve, pero cada vez vemos menos. Otras cirugías de la pelvis, biopsia de vagina o vejiga, raro, rarísimo, pues que hay que ser bien agresivo para, sacando un pedazo de una tumoración vesical, le dejes un hueco, ¿no? Bien raro eso. Las congénitas se pueden presentar, son raras también, y las de radioterapia existen, se describen siempre, pero son raras.
Acá tenemos clasificación, otra clasificación de las fístulas vésico-vaginales según criterios de severidad. Entonces, el criterio, el tamaño, uno de los criterios, será simple cuando es menos de 5 centímetros de diámetro. Será intermedia cuando es de 0,5 a 2 centímetros. Y será compleja cuando es mayor de 2 centímetros. O sea, esta clasificación, según el tamaño, está más coherente que la anterior que habíamos dado. Porque la anterior había dado 0,5 y después se va de 1 creo a 5, es demasiado. 5 y a 4 ya es una fístula gigante. Entonces acá hasta 2 es intermedio, es manejable. Mayor de 2 ya lo considerado compleja. En cuanto al criterio de la ubicación, tenemos simples, es más simple cuando está a nivel del cuerpo, en la zona de la cúpula. Y sería compleja cuando está en el cuello o está en el trígono. Las trigonales son complejas. Otro criterio sería el número de trayectos fistulosos. Será más simple si hay uno, es algo lógico, y será complejo si hay más de uno, un trayecto fistuloso, ¿no? Acá tenemos también en cuanto a los antecedentes de radioterapia de pelvis, será simple si no hay ese antecedente y será compleja si hay ese antecedente. ¿Cuál es la clínica de la fístula vésico-vaginal? La pérdida permanente de orina, o sea, una incontinencia urinaria. Hemos definido nosotros que lo que es incontinencia urinaria. Entonces, la pérdida permanente de orina es característica de la fístula vésico-vaginal. Si la fístula es secundaria a cirugía, al eliminar el catéter uretral, o sea, después de que se opera, por decir, se hace una histerectomía, la paciente generalmente siempre queda con sonda. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Una vez que sale el catéter uretral, recién empieza a manifestarse la pérdida de orina por la vagina al 5º al 14 días tras la intervención. Ya, esto hay que acordarse. Hace poco hubo una muerte materna en Lorena. Ustedes saben que las muertes maternas se auditan a nivel nacional, o sea, no es de que se muere, darle certificado, no. Obligatoriamente es auditada. Entonces se creó el problema, porque la paciente fue operada en periferia, por Santo Tomás creo que fue, por una ginecóloga que desgraciadamente no tenía título, o sea, era egresada nomás, ginecobstetra sin título, estaba trabajando allá. Y ella probablemente fue muy compleja la cirugía, la transfiere, ella supone que está en peligro su paciente y la transfiere y llega a las 10 horas a Lorena. Llega sin informe operatorio, paciente bien anémica, una anemia aguda. Llega con sonda y es ingresada por los ginecobstetras por el sangrado. Parece que era de esos, no tengo la idea certera de qué es lo que pasó, pero hay unos úteros que después del parto la placenta se mete dentro del músculo del útero y sangra y no la puedes despegar. No sé cómo le llaman ese término, pero esa patología creo que tenía. Entraron y le hicieron la histerectomía porque perdía sangre permanentemente. Y después de 4 días, lo que dice acá, de 4 o 5 días le sacan la sonda
y empieza a perder orina por la vagina. Fístula vesícovaginal. Llamaron al urólogo, el urólogo reparó eso, todo. Y al final lo que querían es echarle la culpa a los urólogos. Nosotros no teníamos nada que hacer. Pero la auditoría, toditos se iban con nosotros los de calidad, se iban con nosotros los ginecólogos, y el urólogo había actuado en forma eficiente, había corregido, había hecho la reparación de lo que él veía, pero había habido un problema de isquemia, o sea, este problema había habido. No es que el urólogo no reparó bien, o que no fue eso, sino que probablemente la desesperación del cirujano en la primera oportunidad sangraba tanto que metía pinzas por todo lado para parar el sangrado. Y después ha sacado la pinza, pero ¿cuánto tiempo ha estado pinzado ese tejido? Ese tejido se desvitaliza, se necrosa y hace fístula después. ¿Ya? Entonces, eso puede pasar en las fístulas vesicovaginales. Y eso es hace poquito, hace 2 meses, no más eso, 3 meses. Y también como ustedes, no sé, fuimos a ver para colocar unos catéteres que iban a operar con el último grupo de rotación, ayer creo, no hay ninguno, no hay nadie. Ya, desgraciadamente hay fístula, han creado una fístula que estaba terrible, a pesar que hemos metido los catéteres. Yo no estaba porque tenía consulta, pero el doctor Palomino, el urólogo, dice que se habían destrozado. Lo que ya presumíamos nosotros, que iban a tener que usar pura tijera, se han llevado, han creado fístula. Pero la han reparado, llamaron al urólogo, la han reparado. ¿Cómo ir a ir? No sé. Pero imaginen tomando las precauciones, porque ellos nos han pedido que le coloquen catéteres. Como no había los plomos, que son, les han puesto pigtail, han gastado $400 en cada ureter, porque así cuesta el doble J. Pero aún así, muy compleja fue la operación, han perforado vejiga y han tenido que llamar al doctor para que repare. Pero ahí la reparación es rápida, ¿por qué? Porque se da cuenta el cirujano, he cortado vejiga, he empezado a salir orina y llama rápidamente al urólogo. Pero hay otras que son inadvertidas, estas por isquemia, ponen pinza y dicen, está sequito, le dejan con sonda, sacan la sonda, empieza a perder orina. Bien, si la causa es la radiación, miren, se presenta la pérdida de orina a los 30 días o después de varios años de tratamiento. O sea, la paciente, por decir, ha tenido su tratamiento con radioterapia externa con cáncer de cuello uterino. Le han colocado, porque son sesiones semanales, creo que les dan 10 sesiones, no sé exactamente, pero les irradia. Y después de un año nota que recién está saliendo orina por la vagina. Recién se ha creado la fístula. Son bien raras estas fístulas, ¿ya? Diagnóstico puede ser intraoperatorio, como en el caso que se dan cuenta que se han llevado el órgano, la vejiga, entonces es intraoperatorio. Los más frecuentes son observar en el postoperatorio secreción vaginal abundante, dolor abdominal intenso, urgencia e incontinencia total, disuria y nocturia. Se presenta desde la segunda semana del postoperatorio hasta meses o incluso años después. El examen clínico, hay que explorar la cara anterior vaginal con los espéculos, los fondos vaginales. Hay una prueba del colorante, hay que instalar a través de una sonda la vejiga azul de metileno y comprobar su presencia en la vagina. O sea, meto una sondita, le meto azul de metileno y veo si en la vagina empieza a salir el líquido azul. Si sale el líquido azul, quiere decir que hay fístula vesicovaginal. Hay un test de Moir o los test trampones, pero mucha cosa, ¿no? Pero lo veremos. En que ustedes le empatan a la vagina con gasas estériles,
le comprimen y le empatan, le crean lo llenan a la vagina de pura gasa. Y después, ¿qué hacen? Ven si el tapón manchado es el proximal, o sea, el que está más cerca. Proximal se llama el que está más cerca al cuello uterino. Y notan que solo hay orina clara, o sea, no está con colorante, sugiere una fístula urétero-vaginal. O sea que el urétero se ha seccionado y por la cúpula vaginal está cayendo orina. ¿Ya? Eso está mojado por orina, pero no con colorante. Entonces se hace el diagnóstico que es urétero-vaginal. Y si sale azul, entonces ustedes pensarían que es una fístula vésico-uterina. Si el manchado es en la parte media de los tampones, esos que ustedes han puesto, se piensa en una fístula vésico-vaginal. Y si la mancha es en la parte distal, o sea, más cerca al introito, hacia afuera, se piensa en una fístula urétero-vaginal o en una incontinencia urinaria. Bien. Ahora tengo que traer mi botellita, si no me atoro. Como esa vez. El examen clínico se debería siempre hacer una uretrocistoscopía. Nosotros, nuestro instrumento principal del urólogo es el cistoscopio. Entonces miramos, si vemos el trayecto fistuloso, hay la posibilidad. Cuanto más chiquita es la fístula, la comunicación es más difícil verla. Pero, ¿cuál es la ventaja? ¿Cómo nos damos cuenta que puede haber una fístula vésico-vaginal con la cistoscopia? Porque se ve una mucosa muy eritematosa, bien roja. Prácticamente me dice, aquí estoy. Entonces tú ya te acercas y lo ves. ¿Ya? O sea, hay más inflamación. La cistografía miccional ayuda. La cistografía miccional es una parte de la urografía excretoria o del urotén, o sea, cuando se usa contraste. O sea, se espera que se llene la vejiga con contraste y se invita a miccionar al paciente y se le toma una placa o se le hacen cortes, ¿ya? Para ver la comunicación anómala. O para ver que hubo fluido de la vejiga hacia la vagina. La urografía intravenosa y el urotén ayudan. Tratamiento: las fístulas de origen obstétrico, debido a la respuesta inflamatoria e isquémica, debe retrasarse su reparación de 3 a 6 meses. O sea, es bien penoso porque lo peor para una mujer es oler a orina. Lo peor que es para una mujer. Huele a orina y no se soporta ella y se aísla, se deprime, se aísla de la sociedad. Si su esposo es buena gente, estará ahí con ella cambiándola, pero generalmente se deprime tanto que... Y aguantar 6 meses, por eso tú tienes que citarla para darle ánimo. Ya pasó un mes, ya avanzó casi la tercera parte del tiempo que necesitamos, o sea, para darle ánimo y para darle también algunos tratamientos, porque no solo es de operar. Ustedes saben que la gran maravilla para las mujeres es darles estrógenos. Entonces se les empieza a dar cremas con estrógenos para mejorar la vascularización, el trofismo de esos tejidos. Entonces se le empieza a dar y se le da ánimo para que siga, aguante siquiera 4 o 5 meses. ¿Ya? Las fístulas secundarias a radioterapia deben esperar 12 meses para su tratamiento. Estas fístulas ya se dan cuenta que son bien raras.
Primero que después de la radiación recién aparecen al año. Y después de que aparecen, tienen que esperar un año más para operarse. O sea, son atípicas. Las fístulas no complicadas pueden tratarse a las 2 o 3 semanas, o sea, en forma precoz. Esto es, si por ejemplo está hospitalizada la paciente, le retiramos la sonda, después de una histerectomía le retiramos la sonda y vemos de que empieza a perder orina al cuarto o quinto día. Esa la podemos reparar en un tiempo corto, casi inmediatamente. A eso se refiere, ¿no? O sea, en forma precoz. ¿En qué consiste el tratamiento? En realizar la excisión del trayecto fistuloso, previa tutorización del mismo. O sea, generalmente como nosotros hacemos más vía suprapúbica, entonces buscamos el orificio, abrimos la vejiga y vemos la fístula, que está en el piso vesical. Generalmente son retrotrigonales, o sea, están de la barra para atrás. Y metemos una sondita que puede ser una sondita de Foley de 10 Cherrier, o si es una fístula, un trayecto grande, puede entrar una de 14. Metemos, inflamos el globo cuando ya está, cuando ha pasado hacia la vagina, inflamos el globo y traccionamos hacia arriba para sacar el rodete del trayecto fistuloso. O sea, nos apoyamos con esa, metemos la sondita, inflamos el globo y jalamos y sacamos el trayecto fistuloso. Porque si no se hunde, pues, si no hay un apoyo del globito, en este caso el globito nos da apoyo, con el bisturí se saca el rodete fistuloso, ¿ya? Eso quiere decir tutorización del trayecto fistuloso, o sea que se mete una sondita, se infla el globo y se tracciona para sacar el trayecto fistuloso. Ahí hay un trayecto fistuloso ya crónico porque no hay inflamación, este es más reciente. Así te llama la fístula, el trayecto fistuloso, al endoscopista, al que está haciendo la cistoscopía, le llama la atención que hay zonas más eritematosas. Vas y buscas y ves el trayecto ahí. Acá tenemos hallazgo del óseo vesical de una fístula vésica en la cistoscopía, así se ve. O sea, inflamación y se ve el trayecto. Por aquí es donde se mete la sonda. Al otro lado está la vagina, esta es la mucosa vesical, al otro lado está la vagina, entonces meto la sonda, inflo el globo y jalo para cortar el rodete. El rodete no debe ser bien pegadito así, sino debe ser amplio el rodete. Todo esto es fibrosis, un rodete amplio, queda un boquerón ahí. ¿Ya? Y es fácil, más o menos fácil diferenciar porque estos dos epitelios están juntos, el de la vejiga y el de la vagina, pero es más o menos fácil diferenciarlo. Cuando ya sacas este rodete, ya te das cuenta que hay una lámina que es la vejiga y hay otra lámina que es la vagina. En este caso, si yo he entrado por encima de la abierto vejiga, como estamos viendo ahorita, me va a quedar el hueco, entonces primero cierro la vagina, la cierro con puntos absorbibles. Es preferible no hacer surjet porque quita irrigación, mejor poner puntos separados en la vagina y el cierre lo haces de la vagina en un sentido, por decir así, y el cierre de la vejiga lo haces en el otro sentido, como que quede en cruz, para que no haya la posibilidad de que nuevamente se forme la fístula. Todos esos truquitos hay que hacer. Bien, entonces aquí una cistografía, o sea, le hemos metido contraste, sustancia iodada a través con un catéter a través de la uretra, le hemos metido sustancia de contraste y miren cómo dibuja la vagina en contraste. Entonces aquí demuestras que hay una fístula vésico-vaginal.
Acá igualmente en esta TAC se observa claramente cómo se contrasta la vagina. ¿Ya? Entonces se dibuja contraste en la vagina. Entonces tenemos el abordaje vía vaginal. Antiguamente se creía que los abordajes vía vaginal eran más propicios para las fístulas trigonales, o sea, las más anteriores. Pero ahora se propugna para todo el abordaje vaginal, también para las retrotrigonales. Entonces, esto es lo que pensábamos antes, ¿no? Que el abordaje vía vaginal era preferentemente para las fístulas trigonales, o sea, las que son bien anterior. Y el abordaje abdominal, o sea, suprapúbico, era para las retrotrigonales, o sea, que está más profunda en la vagina. Este es un principio que se debe cumplir, pero nosotros a veces no lo realizamos. Pero lo impone la técnica, hay que usar interposición de tejidos. O sea, en la rafia que hago en la vagina y en la rafia que hago en la vejiga, debo interponer un tejido para que disminuya la posibilidad de que se cree nueva fístula, haya persistencia en la fístula. Eso es lo que quiere decir interposición de tejidos. En el abordaje por vía vaginal es más fácil, se usa el aumento mayor, es que está la cavidad abierta, jalas un pedazo de piplon y lo metes entre los dos, entre la sutura de la vejiga y de la vagina, metes un poco de piplon ahí, eso es suficiente. Si el acceso es vaginal, se usa grasa del labio mayor. El labio mayor es pura grasa en la mujer, entonces tienes que sacar un pedazo de grasa, pero con sus vasos, y lo interpones entre el epitelio, entre la rafia de la vejiga y de la vagina. Ese se llama el colgajo adiposo de Martius. También se puede usar un músculo, el músculo gracilis, o también incluso se puede jalar un colgajo peritoneal. Entonces, recapitulando los principios para la reparación, hay que hacer una evaluación cuidadosa de la perforación y del trayecto fistuloso. Hay que pensar que pueden haber dos trayectos fistulosos. Escisión del trayecto fistuloso, o sea, de la fístula. Es un rodetito fibroso. Es fácil ver porque es fibroso, es duro. Uso de injertos o colgajos para la interposición. Cierre del defecto en dos planos con material reabsorbible, ácido poliglicólico. Uso de estrógenos y antibióticos previos a la cirugía, lo que dijimos. Drenaje urinario de 14 días. 12, 14 mejor, cuanto más es mejor, 14 días. Entonces ahí vean ustedes una fístula vésico-vaginal, acá, vendría a ser la vagina, aquí probablemente le hicieron histerectomía, ya no hay útero, pero han dejado una fístula. Entonces, esto se puede abordar. Ahora se aborda, como le digo, vía vaginal, pero nosotros la abordamos más abriendo la vejiga y por acá la reparamos. Pero hay otra técnica bien bonita también, que me puedo ir sin abrir vejiga, voy despegando y llego a esta zona. Y en esta zona empiezo a buscar, previamente es mejor colocar un catéter para encontrar mejor la fístula. O sea, por acá con cistoscopio le meto un catéter que va de la vejiga a la vagina. Y por atrás, sin abrir vejiga, me voy a buscar a palpar el catéter. Hasta que llega un momento en que ya llego al catéter, lo separo y fístula acá de la vagina y fístula arriba de la vejiga. Los cierro con ácido poliglicólico, con Vitri, y llevo un pedazo de piplon mayor y los interpongo entre ellos. Es una técnica bonita también. Y esa es la técnica que se hace con la paroscopía. Porque más complejo, demoraría mucho más
si el laparoscopista abre vejiga. Entonces el laparoscopista no, él se va, despega y por acá es donde aborda a la fístula. ¿Ya? Entonces ahí se ha colocado un catéter, miren. Entonces así con ese catéter se va y se abre por arriba o con la laparoscopía, y por acá se va disecando hasta que llega, hasta que vence el catéter. Y el catéter, lo sacas el catéter y ya tienes un hueco de la vagina y un hueco de la vejiga. Acá entonces, miren, está queriendo buscar el trayecto fistuloso por esta zona, está buscando la fístula. Acá está el recto, no tendré más que, aquí está la vagina, por ahí va escarbando, va disecando hasta que va a encontrar el catéter. ¿Ya? Miren, acá ya quedó un huequito en la vagina y quedó un hueco en la vejiga. Lo sutura y interpone un epíplon mayor. Esta es la técnica transvaginal, o sea, lo que se hace ahora. Acá está el meato uretral y aquí está el trayecto fistuloso. Está sacando el rodete fistuloso, ahí está sacando el rodete fistuloso y después hace, en este caso primero repara, como está entrando por la vagina, primero repara la pared vesical y después hace la pared vaginal, porque está entrando por la vagina. Acá, transvesical, esto es lo que nos gusta a nosotros, abrir la vejiga. Ahí hemos colocado la sondita para traccionar el trayecto fistuloso y hacer una incisión sacando el rodete, apoyándonos con esa sonda. Ahí quedó el huecazo y se repara, se busca el epitelio. En este caso primero se sutura la pared vaginal y después la vejiga. Ahí está el huecazo. Y previamente hay que cateterizar los uréteres para no ligar el uréter. Vía abdominal. Y hay una técnica que le hemos hecho bastante, que es una técnica un poquito más traumática, pero con excelente resultado. Porque ¿cuál es el principio básico de la reparación de fístulas? Que no haya tensión de tejidos. O sea, que no coloques con las cosas ahí como si fuera un saco de papas, sino que tiene que quedar bien relajadito. No haya tensión, ese es un principio básico. Y eso lo logras bien tú abriendo como un pan a la vejiga. Es una técnica. Acá está la técnica, miren. Aquí está, este es el trígono. Meato ureteral izquierdo, derecho, cuello vesical acá. Y la fístula es retrotrigonal, es esta. Entonces yo abro la vejiga y lo abro como un pan hasta el trayecto fistuloso. Y aquí en el trayecto fistuloso la he abierto tanto que ahí está la fístula. Entonces me voy por este lado y saco toda la fístula y después cierro toda la vejiga. Entonces ahí no hay tensión. Ya no sé si me llego a entender. Ya. O sea, al sacar el rodete me va a quedar un hueco en la vagina. Cierro la vagina y la vejiga la cierro ya en un solo plano. Un surriel. Esta técnica es de Okono, es la que más nos gusta a nosotros. Porque hay menos tensión. Es traumática, pero el urólogo a la vejiga lo trata como si fuera una entenada.
lo que hagamos va bien. En cambio los ginecólogos sí le tienen miedo, ojalá siempre le tengan miedo. Apenas tocan la vejiga, pero nosotros no. Ahí se está haciendo el recorte, mira, se llegó hasta la zona de acá, está recortando el rodete de la fístula y después se realiza el cierre total. Esa técnica es bonita. Acá tenemos ya visualización de un ostión vaginal en una fístula vésico-vaginal. Acá la reparación vía vaginal son esquemas de disección y resección del ostión. Acá se usa una valva nomás, se llaman valvas de peso. Esta valvita abajo tiene una pelota como si una naranja, como si fuera el plomo, para que me separe, me agrande la cavidad vaginal y me deje trabajar. Esta le llamamos valva de peso. Con esa se opera y ahí se saca el trayecto fistuloso y va a quedar un epitelio de la vejiga y un epitelio de acá, este epitelio de acá que es de la vagina. Entonces primero reparo la vejiga y después, teniendo cuidado, previamente es mejor meter catéteres para no ligar uréteres. Entonces, y después ya reparo y puedo sacar del labio mayor, puedo sacar una grasa y la paso debajo del epitelio hasta que llegue ahí la grasita. Ese se llama el colgajo de Martius, ¿no? La vejiga en dos planos es difícil, generalmente la hacemos en un plano. Ahí está el cierre de la vejiga en dos planos, acá está cerrando la vejiga. Como estoy entrando por la vagina, el del fondo es el epitelio de la vejiga. Ahí está cerrando primero la vejiga y después me queda el otro plano, que es el de acá, que es de la vagina. Y ahí está sacando el flap, viene del labio mayor de Martius, desde el labio mayor izquierdo. Tiene que salir con su vascularización. Ese se pasa debajo de la piel y llega a la zona cruenta y se mete ahí esa grasita para que no se vuelva a formar la fístula. Acá tenemos exposición transvesical, esta es vía transvesical. Miren cómo se cateteriza los meatos para no comprometer los uréteres. Es una fístula grande y aquí están haciendo la técnica de O'Connors. Miren, la han cortado como un pan a la vejiga y van aquí a cortar el trayecto fistuloso, se va afuera, queda un hueco de la vagina, se cierra y después se cierra con un surjet toda la vejiga. Bien, exposición e inserción del trayecto fistuloso de la cara posterior durante el abordaje abdominal. Esto es lo que dice, lo que hacen los laparoscopistas, lo que le dije. No abren vejiga, sino se van a buscar la fístula, despegando la vejiga, levantando la vejiga, yéndose hasta la vagina. Ahí están despegando con tijera, miren. Y ya encontraron un hueco fistuloso de la vagina. Y ahora van a ver el de la vejiga. Esto es lo que hacen los laparoscopistas. Entonces ahí cerraron. Estos son esquemas muy groseros, no se ve así tan bonito, tan fácil. Entonces ahí cerraron y lo cierran en sentido transverso, no en el mismo sentido. Este transversal y el otro longitudinal. Y aquí interponen un poco de pico, un colgajo de peritoneo o de aumento. Esa es la cirugía. Laparoscópica, lo mismo hace el laparoscopio. Entonces ahí ya mirando cómo la vejiga está completa, indemne. Esto es para ver, vamos a entrar a las fístulas urétero
urétero-vaginales. Entonces, ¿qué es lo importante ver aquí? Cuando el ginecólogo quiere sacar el útero, acá está el pubis, está la vejiga y aquí está el útero. Entonces ustedes vean cómo el uréter viene, desde el riñón viene, atraviesa los vasos ilíacos en la juntura de la ilíaca externa e interna, aquí en esta, por ahí pasa el uréter. Ahí lo buscamos nosotros siempre, porque siempre es estable, ahí pasa. O sea, cuando se divide esta común en interna y externa, por encima pasa el uréter. Lo buscamos y él sigue, pero acá encima de él va a pasar esta arteria que es la arteria uterina. Y aquí es cuando el ginecólogo, o sobre todo cuando esta zona es bien sangrante, puede pinzar inadvertidamente o puede incluso cortar el uréter, porque él tiene que necesariamente hacer hemostasia acá, y está muy pegado la arteria uterina esta con el uréter, y aquí a 1 centímetro de la vejiga, o sea, acá ya está la vejiga, y a 1 centímetro pasa la arteria uterina. Entonces aquí tiene que tener cuidado el ginecólogo en esa zona. Entonces acá ya una vista real, tenemos el uréter, tenemos la ilíaca, ahí está que se sobrepone el uréter, pero acá está el problema. O sea, a 1 centímetro de la desembocadura en la vejiga es donde pasa la uterina y ahí es donde pueden seccionar o atriccionar el uréter. Ya, entonces la fístula urétero-vaginal, habíamos dicho que es menos frecuente, ¿no es cierto? Toda la cirugía ginecológica puede causar este problema como algo iatrogénico, como una complicación. Más frecuentemente es la histerectomía abdominal, vaginal y la laparoscópica. Si se presenta pérdida al día siguiente o a los 2 días, la lesión es directa del uréter, o sea que lo han cortado y no se han dado cuenta. Si se presenta la pérdida de orina en la semana, es por necrosis, lo que le decía que pinzan y después de unos días se necrosis, se activa la fístula. Pinzamiento del uréter. Si se presenta a las 2 semanas, es por desvascularización y necrosis por isquemia. O sea, hicieron tanta hemostasia que no le dejaron irrigación al pobre uréter. El uréter se necrosa. Puede suceder esto. Generalmente la lesión ureteral es producida por pinzamiento durante la cirugía pélvica y tarda algunos días en manifestarse como fístula la lesión isquémica producida. La severidad del trauma depende del tamaño del área de pinzamiento y el tiempo. Campbell describe algunos sitios más frecuentes de lesión ureteral según el tipo de cirugía. Son A, en la división de la arteria uterina durante la histerectomía. Esa es la más frecuente, largamente. Y B, la división de los vasos gonadales y el ligamento infundíbulo pélvico en las histerectomías vaginales. C, en la parte lateral de la cúpula vaginal relacionada directamente con el trígono de la vejiga en la histerectomía vaginal. Acá tenemos cómo debe identificar, ya lo habíamos visto antes, cómo identificar al urétero. Nosotros sabemos que en la bifurcación de las ilíacas pasa el uréter, lo seguimos y a 1 centímetro de la desembocadura a la vejiga, ahí es el problema, porque ahí está la uterina y la uterina tiene un calibre terrible, por eso el ginecólogo la busca para ligarla, porque esa se chisguetea, tiene un flujo terrible, mucho flujo, ¿ya? Por eso tiene que identificarla y ligarla, pero hay veces porque en esa zona hay bastante vascularización y hay mucho sangrado y lo hace un poquito a ciegas, calculando que ahí está la arteria, liga y puede pinzar el uréter en forma inadvertida. Es lo mismo
Es lo mismo. Acá una vista superior también del uréter, cómo entra. Ya, la clínica y diagnóstico. Si hay lesión directa del uréter, la pérdida de orina en el postoperatorio inmediato con o sin micción normal. ¿Qué quiere decir con sin micción normal? Si se ha cortado el uréter en forma inadvertida, el uréter en un lado, al día siguiente va a salir orina por la vagina. Pero aparte, ella sí tiene deseo de micción, porque el otro uréter está llenando mi vejiga, la vejiga de la paciente. Está llenando la vejiga de la paciente, se llena su vejiga y le da ganas de orinar y orina. Pero aparte hay pérdida de orina permanente. Entonces, no hay daño vesical, pero sí hay daño ureteral, fístula ureterovaginal. Ese es cuando hay un corte directo y no se dio cuenta, el operador no se dio cuenta, y al día siguiente empieza a perder orina. ¿Ya? Entonces, esa es la lesión directa. Hay lesión por necrosis. La lesión por necrosis, la paciente presenta dolor lumbar en el postoperatorio inmediato, o sea, al día siguiente o a los 2 días, náuseas, puede presentar hilio paralítico, o sea, se distiende la paciente. Puede presentar fiebre y mal estado general hasta que se crea la fístula. O sea, esto, ¿cómo sucede? Sucede que al hacer la histerectomía ha sangrado mucho y en forma inadvertida, haciendo hemostasia, ha pinzado el uréter buen rato. Ha pinzado el uréter. Y después, revisando, ya sacado las pinzas, ya no sangre ya. Pero ya le hicieron daño al uréter porque lo han tenido clampado pues unos 10, 15 minutos. Entonces, esto va a llevar que por necrosis, después de unos días, generalmente 4 o 5 días, se hace el hueco al uréter. El uréter que está medio, que le falta irrigación, se hace un hueco y empieza a alimentar la orina a la vagina, a hacer evidente la fístula. ¿Ya? Pero previamente, antes de que se reviente, entre comillas, no es la palabra adecuada, reviente no, antes que estalle el uréter, antes de que la necrosis haga que haya fuga, antes de eso está tensión el uréter. Y la paciente por eso tiene estos síntomas tan graves, ¿no? Vomita, está distendida, con un dolor terrible. ¿Y qué pasa? Al día siguiente, que ya se hace el hueco de que el uréter por necrosis, ya se van todos los síntomas, pero empieza a caer la orina por la vagina. Entonces esto sucede bastante porque el ginecólogo se dio cuenta de que la operación fue complicada. Pero ¿qué hace el ginecólogo? Es un mecanismo de defensa, ¿no? Le da analgésicos, pues le pone metamizol 2 gramos cada 8, tramadol 100 miligramos subcutáneo cada 8, y la tiene sedada, la tiene sin dolor. Y le da de alta, como sabe que ha habido una complicación alta, segundo, tercer día, o sea, es su casa. Ella va a su casa, sí se pone las ampollas, todo, pero después regresa al 5.º día, ya caminando, ya más tranquila, pero perdiendo orina por la vagina. ¿Ya? Entonces, ese es por necrosis. Y también hay por desvascularización, que la pérdida de orina es más tardía, a los 14, 20 días, ya está, por decir, en su casa muy bien, llena su control, todo está bien, pero de un momento a otro, a las 2 o 3 semanas, empieza a perder orina. Es porque al hacer la hemostasia le han quitado irrigación al uréter. ¿Ya?
Entonces, ¿qué hacemos acá para el diagnóstico? Al llenado de la vejiga con azul de metileno no se observa pérdida de orina por la vagina. O sea, le metemos azul, sale orina, pero no sale con colorante. Quiere decir que la vejiga está indemne, pero está viniendo de otro sitio esa orina y está viniendo del uréter, está con hueco, está perforado, ¿ya? Es una manera de hacer el diagnóstico. Se puede colocar un catéter ureteral y una gasa vaginal con instalación de... esto es muy complejo, esto no lo hacemos. Lo que sí hacemos es hacemos una cistoscopía y tratamos de meter un catéter ureteral. Y generalmente vamos a notar de que hay un stop, no pasa el uréter hasta el riñón. Entonces ahí ya nos damos cuenta que hay compromiso del uréter. Eso es lo que hacemos generalmente, pero usted puede hacer lo que dice acá, ¿no? Un poquito más complejo es esto. La cistoscopía va a ser normal, ¿por qué? Porque no se lesionó vejiga, la vejiga está buena. El que se lesionó fue el uréter. Siempre hay el antecedente de cirugía ginecológica, generalmente histerectomía. La urografía excretoria, en el 90% de los casos hay una ureteropilectasia supralesional, o sea, hay una ureterohidronefrosis del lado lesionado. La ecografía renal también nos va a informar que hay hidronefrosis en el lado lesionado. La pilografía ascendente, esta fue una pregunta de examen, pero fue muy rebuscada, ya no la vamos a volver a hacer. La pilografía ascendente continúa siendo el estudio más exacto. ¿Por qué? Porque cateterizo el uréter y meto contraste, y si hay fuga del contraste, me da el diagnóstico preciso, a qué altura está la fuga. Es el estudio más exacto para determinar si existe fuga de contraste por compromiso ureteral después de la cirugía ginecológica o pélvica. Esto lo mencionó y todos lo reafirman Otaibi en 2012. Se podría hacer eso, pero es muy traumático. La paciente ya está molesta, está molesta con todos los médicos. ¿Qué le hace? Tratamiento. Reparación quirúrgica abierta. Una vez hecho el diagnóstico, el uréter distal, si la lesión es en el uréter distal, que la mayoría de veces es ahí, es a 1 centímetro de la desembocadura en la vejiga, la mayoría de veces es ahí, se hace el reimplante ureteral antirreflujo. O sea, se secciona el uréter, se queda con el uréter así, y después ese uréter lo metemos en la vejiga. Ese es el reimplante ureterovesical. Esa es la solución. Con o sin soaización o flap de Wari. Hay la posibilidad de que nosotros, la lesión no haya sido tan cerquita de la vejiga y nosotros seccionamos la zona que está isquémica, así, y nos quedamos con el uréter. Uréter y vejiga. Hay veces, un principio básico de toda anastomosis, tanto intestinal, urinaria, lo que sea, es que no haya tensión. Porque si yo forzando ahí meto y queda templado el uréter, ese se va a desinsertar. Entonces yo tengo que ver la manera de que no haya tensión en mi anastomosis. Entonces ahí es donde se hace la soarización. ¿En qué consiste? En despegar la vejiga, levantar la vejiga y ponerle unos puntos al psoas para que llegue más fácil y no haya tensión en la anastomosis. Eso se llama la soarización. Lo vamos a ver en un esquemita. Y el flap de Wari es sacar un pedazo de pared de vejiga, hacer un túnel para que no haya tensión con la anastomosis del uréter seccionado. ¿Ya? Lo vamos a ver en esquema. Es bien raro hacer eso, pero todo urólogo debe estar preparado para hacerlo, porque en algún momento puede ser necesario. Si la lesión es en el uréter medio, ya, pucha, que sería bien raro, pues que con una esterectomía te vayas hasta el uréter medio, pues es posible, todo se ha visto. La anastomosis término-terminal se hace, pero
espatulando el uréter. O sea, no se hace sección transversal de uréter y uréter y se hace la anastomosis estenosa. Hay que espatularlo, como esos fideos espatulados, así, y se hace la anastomosis. ¿Por qué? Porque el uréter tiene mucha tendencia a fibrosarse y a estenosarse. La transurétero-ureterostomía no se debe hacer. ¿En qué consiste? Si estoy con un uréter corto en un lado y tengo el otro uréter bueno, la transurétero quiere decir que este uréter bueno este uréter malo lo desemboca en el uréter bueno. Pero me puede complicar la unidad urinaria de un lado, por eso no es conveniente. Es mejor sacarle el riñón a estar comprometiendo una unidad renal buena. Eso ya se ha visto. Por eso no es recomendable hacer la transurétero-ureterostomía. Si está bien una unidad urinaria, ¿para qué le voy a complicar queriendo meter un uréter que ha sido manipulado, todo? Hay veces se aconseja sacar el riñón, porque con uno puede vivir bien. Sustitución parcial con ilium, esto es una operación. Una vez vi hacer esto, pero ya nunca más, ya no se hace casi. Sustitución parcial con ilium, o sea, se saca un asa pedicular del ilium y se reemplaza la parte del uréter que falta y se anastomosa la vejiga. Es una cirugía bien compleja. Es que antes se hacía más, había un capítulo gigante dentro de la urología que era la urología urointestinal. Usábamos bastante intestino y acá hemos hecho antes con la tuberculosis había microvejigas, o sea, vejigas chiquititas. Nosotros le ampliábamos las vejigas usando ilium terminal. Hemos hecho varias de esas operaciones. Y yo la primera vez que quise hacer esa cirugía, como acá hay, por cuestiones de altura, por cuestiones de presiones, la mayoría tenemos sigmoides bien grandes. Empezamos a usar sigmoides la primera vez, pero no fue mal. Muchas alteraciones metabólicas tenía el paciente, mucha absorción, así. Entonces lo ideal es usar ilium terminal. O el autotrasplante. Eso sí se podría hacer, ¿no? Si no hay uréter, está muy corto el uréter, se le hace un autotrasplante, se baja el riñón y se vuelve un riñón pélvico, como el trasplante renal. Se hace sección del uréter, de la arteria y de la vena, y se pone a nivel de la pelvis y se hace la anastomosis ahí de la arteria renal con la ilíaca, el uréter ya como facilito, sin tensión, llega a la vejiga, etcétera, etcétera. Miren, acá es la anastomosis que le decía, que hay que espatularlo al uréter. Ya nunca se hace sección transversal acá y sección transversal y anastomosis, si no tiene que ser así. ¿Ya? Acá tenemos la psoarización, o sea, se eleva a la vejiga y se le pone puntos al psoas para que no haya tensión, para que llegue sin tensión el uréter. Acá tenemos el flap de Boari, se hace un túnel para que no haya tensión. ¿Ves que está corto el uréter? Esto no se debe hacer, esto es lo que le digo la trans. La transurétero-ureterostomía. ¿Por qué? Porque esta unidad está buena. ¿Para qué le voy a poner en riesgo abriendo este uréter y haciendo esta anastomosis? Esta es la colocación de un stent ureteral, es lo que hoy día el doctor le colocó a la paciente. Es el catéter doble J. Ahí está el catéter doble J bien colocado en la pelvis renal y en la vejiga. Fístula urétero. Estas son cosas que se están ahora propugnando.
Actualmente se propugna en el tratamiento de las fístulas ureterovaginales que el tratamiento inicial debe ser conservador, o sea, ya no entrar a cirugía, que generalmente fracasa este tratamiento conservador, ¿ah? Este tratamiento no es tan bueno, pues existe la alta posibilidad de estenosis. O sea, si se lesiona el uréter, dice, ponle un catéter, doble J, y no lo operes. Pero ¿qué pasa? En la zona seccionada se estrecha a la larga. Eso es lo que quiere decir esto de aquí. Entonces, estos investigadores informaron que un abordaje endurológico de las fístulas, que incluye la colocación de catéter doble J más nefrostomía percutánea, o sea, le pones un catéter por abajo y le haces con ayuda radiológica, le haces una nefrostomía. Es suficiente, dice que eso es suficiente para las lesiones pequeñas, pero los defectos mayores del uréter requerirán siempre un tratamiento siempre abierto, laparoscópico o robótico. El tratamiento preferencial es la ureteroneostomía abierta o laparoscópica. Ese es el tratamiento, o sea, reimplante ureteral, la primera fue publicada por el año 94, la laparoscópica. La aplicación de la cirugía laparoscópica reconstructiva ha sido relativamente lenta debido a la complejidad técnica y la considerable curva de aprendizaje relacionada. Una de las razones para la lenta progresión del reimplante ureteral laparoscópico ha sido la dificultad en la adquisición de la destreza en la sutura intracorpórea de en la pelvis. La pelvis es un espacio chico y dificulta la colocación de puntos. Entonces, esta es la técnica laparoscópica. Robótico. El año 2004 se hace ya el primer reimplante uretero, reparación de fístula ureterovaginal con robot. Actualmente hay indicaciones para hacer cirugía robótica, pero lo principal es tener robot. En los casos de fístula alta o replegada con vagina estrecha, tracto fistuloso muy cercano al uréter, fístulas múltiples, obesidad mórbida, falla en el abordaje abierto o quirúrgico previo. Las contraindicaciones serían la presencia de peritonitis generalizada y la coagulopatía no corregida o no corregible. Entonces acá tenemos los trocar, la colocación para reparación de fístulas laparoscópicas. Se hace lo mismo, es lo mismo que hace la cirugía abierta, lo hace la técnica laparoscópica. Muy bien, entonces eso es lo que teníamos que... nos quedó tiempo. ¿Alguna pregunta? Doctor, entre las técnicas de fístula vagino-vesical, entre esas técnicas, la más efectiva, ¿cuál lo podría considerar? La que se suele hacer es de acuerdo con las manos de experiencia del urólogo. Por ejemplo, si yo tengo que reparar una fístula vésico-vaginal, yo la hago vía suprapúbica, porque tengo experiencia en eso. Pero ahora, como te digo, hay un viraje. La mayoría de los grandes centros a nivel nacional e internacional, la primera indicación es abordar vía vaginal, pero no tenemos experiencia. Nosotros, como digo, respetamos bastante el acceso vaginal porque no lo manejamos, nosotros poco lo manejamos. Lo manejamos básicamente para los slings, que es una cirugía bien sencilla, pero no para manejos así de fístulas. Preferimos, depende a la experiencia del cirujano, en este caso el urólogo, depende de cada uno. Pero si tú, por ejemplo, tú derivas una paciente actualmente, una fístula vésico-vaginal, el seguro, por ejemplo, la derivan a la almenara, la van a hacer vaginal en primera intención. Pero nosotros acá no podemos fallar, entonces la hacemos suprapúbica.
porque es un camino que nosotros conocemos bastante. Y no tenemos mayores problemas. Entonces depende la experiencia del cirujano, sería la respuesta. Bien, ¿algo más? Entonces ahí quedamos. Entonces nos quedan pocas clases. Para final del curso o para el examen. Me comenta, doctor, la fecha. Nos queda una clase muy bonita, que es la siguiente, que es la hiperplasia prostática benigna.